A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama, en esta noche vamos a hablar de un tema que debo confesar que me ha sorprendido gratamente, me ha desconcertado y me lleva a una reflexión. Se trata de una publicación que a veces pasa inadvertida y es un libro entregado por el doctor Óscar Terán, Del socialismo del siglo XXI a la libertad. Y ahí hay un conjunto de planteamientos realmente sorprendentes, ¿no? Que no me extraña por tratándose del autor, un abogado en libre ejercicio profesional, un politólogo, un experto en temas de mediación y arbitraje, ha trabajado mucho en liderazgo, ha sido dirigente político estudiantil en la Universidad Católica, donde fue presidente de la Asociación Escuela de la Facultad de Derecho, pero ya ha estado vinculado también a sectores sociales y por eso no me sorprende que la publicación de este libro, que tiene un lenguaje muy coloquial, y quiero advertir a quienes tengan interés en esta publicación que una vez que empiecen a leer el libro no se para, porque está escrito de una manera tan sencilla y hay una serie de conceptos complejos, pero son explicados con una naturalidad, con una transparencia. Ojalá en nuestra política existiera esa transparencia para comprender muchos asuntos. Pero en todo caso, bienvenido, doctor Terán, y hablemos un poquito de esto. Y quiero decirle que en medio de este libro que habla de tecnología, de política, y que ha tenido una virtud extraordinaria de la periodización de la historia, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana por décadas. Me pareció un poco extraño y a este tema vamos a volver. Pero quisiera que en términos de nuestra audiencia empecemos por algo que me pareció sencillo y a mi modo de ver es uno de los tantos ejes que tiene el libro, y es establecer cuál es la diferencia que usted identifica en esta matriz, en esta idea general del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es la diferencia entre ideas y creencias? Muchas gracias por las generosas palabras, doctor Jaramillo. Efectivamente es Ortega y Gasset el que trata este tema de diferenciar las ideas de las creencias. Y entonces Ortega y Gasset dice, ideas es lo que tenemos en la cabeza, es decir, aquellos pensamientos, aquellas cosas que sentimos, que vemos, que apreciamos, que las trabajamos, que las pulimos y las podemos cambiar, las podemos mejorar. Mientras que creencia es lo que pensamos que es la realidad, pero que en definitiva si escarbamos un poco, encontramos que no es la realidad, que es la ideología. En el Ecuador ocurre que estamos muy influidos de ideología socialista. De creencias. De creencias. Ajá. De creencias. ¿Y esas creencias están apartadas de la realidad? ¿Podríamos tener algunos indicadores que nos permitan comprender? Sí, sin duda, pero antes de eso yo quisiera precisar de dónde es que nos vienen estas creencias. En general, el siglo XX fue el siglo de la creencia en el socialismo. Y es el siglo que por la creencia en el socialismo originó las dos guerras mundiales, donde tanta gente sufrió tantas penurias. Pero
particularmente originó también el totalitarismo. Y con los totalitarismos ocurre que es un sistema tan rígido, donde están tan convencidos los dirigentes, que imponen sus sueños a todo el mundo. Y esos sueños impuestos a rajatabla es lo que produjo en el caso de la Unión Soviética, de China, que mueran en tiempo de paz más personas de las que murieron en tiempo de guerra, por hambrunas, porque se les enviaba a los gulags o por lo que quiera que sea. Pero esto es el costo de pensar que una creencia, la ideología socialista, es la realidad. Y al Ecuador le vienen, durante todo el siglo XX y también el XXI, la influencia de la ideología socialista. ¿Y de dónde nos viene? Del lado del comunismo, desde luego. Del lado del socialismo, también. Pero también nos viene del lado de la socialdemocracia, porque es socialismo light, pero finalmente es socialismo lo que nos trae la socialdemocracia. Y la democracia cristiana también nos trae socialismo. Pero y el social la cristiano socialdemocracia podría presentar algunos ejemplos de gobiernos exitosos. Tenemos los países nórdicos, ¿no? Noruega, Dinamarca, Finlandia, en donde, de acuerdo con los indicadores de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, tienen algunas cosas que son muy interesantes y que están dominando, son los que en mejores condiciones. Y ese es un caso de la socialdemocracia, ¿no? Bueno, pero esa socialdemocracia se fundamentó y nació después de un fuerte desarrollo capitalista en esos países. Es decir, entró la socialdemocracia a distribuir ya cuando había un capital formado. Eso por un lado. Por otro lado, a pesar que los impuestos son altos en esos países. Sí, sin duda, son los países que mayor régimen tributario tienen, una tributación alta. Muy alta. Pero tienen libertad económica. Entonces, no es que el Estado se está metiendo y compitiendo con la empresa privada en asuntos económicos, sino que simplemente les cobra impuestos. De otro lado, ya se ha visto que esos socialismos democráticos están como dando marcha atrás y están bajando impuestos porque se dieron cuenta que con las tasas impositivas que tuvieron se les iba a la gente. No, primero los capitales y después la gente. De tal modo que ya están bajando los impuestos a tasas razonables. Pero en esas sociedades mucha gente contribuye espontánea y hasta con complacencia, porque sabe que tienen garantizados muchos servicios, una educación gratuita de alto nivel, la salud pública, la jubilación, la seguridad social, con pensiones que les permite vivir y una cantidad de servicios que son el resultado de eso que han venido casi ahorrando a través de los impuestos. Así es. En el caso de la seguridad social que se origina en el siglo XIX en Alemania, esa es una estructura que funciona mientras haya bastante más aportantes que jubilados. Pero cuando aumenta la tasa de vida de las personas. Sí, es el gran problema este rato en Europa, ¿no? Y entonces, el envejecimiento de la población, la mayor expectativa de vida, y entonces la seguridad social tiene que cubrir por mucho más tiempo, y ahí se van agotando las reservas. Y con menos aportantes relativos y más jubilados relativos. Entonces, ahí, a ese sistema que fue durante algunos años exitoso, también le están metiendo unos correctivos a efecto de adecuar a los tiempos. De tal modo que decía que por todo lado nos han venido estas influencias de ideología socialista. Estas influencias que nos llevan a creencias. Y entonces que entendemos como verdades absolutas, ¿no? Pero que son ajenas a la realidad. Pero creemos que son la realidad, y los gobernantes son los primeros que creen que la ideología es la realidad y que tienen el derecho de imponer sus sueños a todos los habitantes. Pero ¿cómo entender que casi todos los países de América Latina, a partir
En este siglo, en el siglo XXI, casi todos o al final del siglo anterior han venido adoptando las mismas políticas, las mismas visiones, que muchos han dicho se trata de una misma matriz político-ideológica. ¿Cómo entender esta adhesión ciudadana a este tipo de matrices políticas? Precisamente porque en el gran panorama ideológico que deben tener todos los países, todas las sociedades, que viene desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, tiene que estar enriquecido de diversas ideologías de diversos puntos de vista. En el Ecuador estamos de este momento en un punto en el que tenemos un socialismo de Correa y un socialismo de Lenin. Y entonces no tenemos un amplio espectro, un amplio abanico ideológico. Pero ¿cuál sería la diferencia sustancial entre esos dos tipos de socialismo? ¿No? Prácticamente ninguna, por eso es que es pequeñito. Entonces una misma, es pequeñito el espacio de divergencia. Pero no será solo el estilo, una forma de comportamiento social, digamos, nada más lo que la diferencia. La diferencia, como yo la veo, es apenas el estilo, el carácter, el temperamento, la relativa tolerancia en el un caso y la intolerancia y la concentración de poder en el otro caso. Pero el Ecuador sometido a un pequeñito campo de debate ideológico. Un debate ideológico que debe ampliarse sustancialmente a todo lo que es el campo de la libertad, que este momento está absolutamente vacío. De alguna manera esos temas los trata en el libro, ¿no? Pero ¿cómo explicar entonces que se haya cerrado el campo de discusión, el campo de análisis, la imposibilidad, por un lado, de que haya una discusión más amplia, una visión, una cosmovisión diferente, y cómo es que logran penetrar en diversas sociedades con un mismo esquema? ¿A qué obedece esto? ¿Cómo se explicaría? Precisamente a que toda la influencia que hemos tenido ha venido del lado del socialismo, porque el mismo liberalismo se convirtió en socialismo. Llegó un punto en que el liberalismo dijo, el aporte fenomenal del liberalismo al mundo ya está dada, ya es un trabajo que ya hemos hecho, son las libertades individuales. Y ahora, en cambio, lo que tenemos que hacer es a los derechos de segunda generación, es decir, a los derechos colectivos. Y entonces ese liberalismo dejó de ser liberalismo y se hizo también socialismo. Y ese es el problema, que en el Ecuador el gobierno es socialista y la oposición también es socialista. Alguien decía que, preguntaba un dirigente venezolano, decía, ¿habrá una cosa peor que un gobierno socialista? Y él mismo se respondía y decía, sí, que la oposición también sea socialista. Y en el Ecuador eso es lo que pasa, porque la oposición no pretende diferenciarse, ser distinta, traer otros temas a la agenda ecuatoriana, sino que pretende imitar a lo que ya hay. Es decir, cada vez el Estado más grande, cada vez la burocracia más dinámica, cada vez menos espacio para la producción, cada vez menos espacio para la empresa privada. Así estamos, por eso es que nos va como nos va. Modelo, y usted ha citado lo grave que fueron las dos guerras del siglo pasado, y se olvidó momentáneamente, porque en el libro sí lo trata, la revolución pacífica más grande del siglo pasado, que fue lo ocurrido en la Unión Soviética, ¿no? Y que hubo dos procesos, el de la perestroika y de la glasnost, ¿no? Que está tratado aquí en el libro, y me parece que de ahí podemos sacar algunas lecciones interesantes. Brevísimamente, si el modelo ha sido tan exitoso, ¿por qué en el país que fue el paradigma de este tipo de socialismo, en la Unión Soviética empieza un proceso de transformación, que es la perestroika, en el año 89? ¿Cómo explicar entonces si era un modelo tan exitoso? El problema es que ese modelo estaba agotado. Ya la Unión Soviética había perdido iniciativa. Es decir, mientras allá está agotado el modelo, nosotros empezamos a querer experimentar con un modelo que ya fracasaba. Así es. Tengo un amigo español.
que él dice que el problema de Latinoamérica es que siempre está viviendo la penúltima moda. Tal vez eso es lo que nos pasa. Y entonces fracasó la Unión Soviética, Gorbachov se dio cuenta de ese fracaso y planteó dentro del buró de su partido que lo que tenían que hacer era la perestroika. Y entonces, ¿qué es la perestroika? La reorganización, encontrar nuevos rumbos, porque por el camino que iban no llegaban a ningún lado. No solo que no iban a ningún lado, sino que ya llegaron a circunstancias en donde la economía ya no soportaba más. Involución total, así es. Y entonces, este planteamiento era la época en que conversaban Reagan y Gorbachov, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II. Y Reagan le dijo a Gorbachov, no sé si le trataba de tú o de usted, pero en todo caso le habrá dicho, te apoyo en el tema de la perestroika, siempre y cuando a eso le agregues la glasnost, es decir, la transparencia. Así es. El momento en que tú reestructures como quieras que sea la reestructuración, pero le agregues la verdad, es decir, la transparencia, cuenta con mi apoyo. Y así es como la Unión Soviética pasó de ese sistema rígido, estalinista, a un gobierno como el que está ahorita la Rusia, que es un capitalismo mercantilista, digo yo. A esta gran transformación que vive la Unión Soviética, entonces le agrega este gran componente, la transparencia, cuyo eje fundamental es la comunicación. Sin duda. ¿Será que ese ejemplo sirvió también en el anterior gobierno? Que nosotros sabemos que hubo una propaganda de Estado exitosa, claro, que ahora empieza a desbaratarse con todo lo que se está revelando. Cuando cae el muro de Berlín el año 89, los socialistas europeos y sudamericanos fundamentalmente sintieron que se les venía el mundo abajo. Es como que a un creyente le demuestran que Dios no existe. El tipo desde luego tiene que desesperarse. Pero la desesperación de ellos les llevó a que se sienten a pensar. Y pensaron y estructuraron las cosas. Y entonces en Latinoamérica Fidel Castro necesitaba urgentemente reemplazar el subsidio que la Unión Soviética le dispensaba, que era más o menos de unos 11 mil millones de dólares anuales, con lo cual Cuba subsistía mal que bien. Pero necesitaba reemplazar ese subsidio por otro. Y entonces volvió a poner su mirada en Venezuela. Digo volvió a poner porque ya en el año 60 la había puesto. Es decir, a partir de que la Unión Soviética, luego de esta gran transformación, ya no subsidia a Cuba, es decir, le resta 10.000 millones anuales para un estado como Cuba. Retirarlo, eso es casi de sobrevivencia, ¿no? Así es. Entonces, frente a esa circunstancia, entonces su mira la orienta hacia el otro lado del Caribe, hacia Venezuela. ¿Con qué propósito? Exactamente, con el propósito de lograr asideros ideológicos, de mantener el poder político y adicionalmente pensando en la subsistencia económica. Y entonces Yo creo que más la sobrevivencia, ¿no? Y acompañada, es decir, con un canje. Nosotros te damos esto a cambio del petróleo, ¿no? Que como sabemos se ha mantenido esta entrega del petróleo venezolano a Cuba, ¿no? Ese apoyo se mantiene hasta estos días inclusive. Pero ahora para Venezuela es una doble carga porque le han mandado muchos médicos, pero con un altísimo costo. Los médicos cubanos, estas legiones, que desde luego tienen un problema, porque a los médicos no les pagan sino el 10% de lo que le cuesta al gobierno venezolano y el resto se lleva el Estado. Esto es una cosa increíble, ¿no? Por los médicos y por los deportistas y por todas estas gentes. Y por el tema de seguridad, que eso es un capítulo aparte, ¿no? Que vienen a Sudamérica. El gobierno de Cuba les cobra, por decir, $2,000 mensuales a los gobiernos que reciben a esas personas. Y nosotros también somos parte de esa, claro, de esa duda, membresía, sin ¿no? Duda. Pero a los médicos, a los deportistas, a los entrenadores les pagan apenas el salario mínimo vital del país. De tal modo que con un 80 o 90% de peaje
se queda Cuba. Es una de las fórmulas que Cuba encontró para financiar su economía. Porque claro, Cuba no produce nada. Y de algo tiene que vivir. Y entonces vive de la exportación de seres humanos. Sí, y a propósito de carne en exportación pie. de seres humanos, usted en el libro cita dos anécdotas interesantes, pero interesantes en el tema de que eso nos da la medida de muchas cosas. La una es una declaración del expresidente del Ecuador que habla con Raúl Castro y después él cita públicamente de que ha estado con don Raúl y su esposa. Y como sabemos, ahí había un enlace de sangre, dice, ¿no? El que había un compromiso de que si el uno dejaba de existir, el otro ya no podía seguir sobreviviendo, pero ahí se parece que en estas manifestaciones típicas del expresidente dijo más allá de lo que debía, ¿no? Y cita esta cosa que yo creo que causó estragos en el mundo internacional. Claro, Raúl Castro había tenido un compromiso de mucho tiempo atrás con una señora, y con esa señora se habían hecho el juramento que si el uno moría por cualquiera que sea la causa, el otro se suicidaba. Es decir, partían los dos a la eternidad. Se murió la señora y el otro no se fue, se quedó y hasta ahora está vivito y coleando. Sí, así es. Pero y cita también otra cosa para pasar de las anécdotas, una conversación de Chávez con Fidel Castro, que cuando pide una explicación de la gente que migra, y ahí también entra nuestro expresidente, porque dice que la diferencia entre la revolución ciudadana y la revolución cubana está en que acá en Cuba migraron y que en cambio aquí se han quedado. Explíquenos Claro. el sentido y las implicaciones que tiene esta afirmación. En la primera o segunda visita de Rafael Correa, de presidente de la República, a Fidel Castro, le dice a Castro que para Castro las cosas han sido más fáciles. Sí. Sabemos que a Castro le costó trabajo, pues porque con Bueno, tiros y con, esa fue una muertos revolución. Esa fue una revolución. Sin embargo, Rafael Correa le dice que para Castro ha sido la cosa más fácil, porque no utiliza esa palabra, pero en definitiva, si hubiera dicho Castro, gusano es lo que habría mencionado. Los gusanos se fueron, mientras que en el Ecuador todavía no se van. Es decir, como que Castro pudo hacer las cosas y toda la revolución porque los opositores se fueron antes. Mira, ¿no será que esta política es la que se está aplicando actualmente en Venezuela, en donde vemos un éxodo, pero ya insostenible para los países vecinos? Es que ese es el socialismo. Mientras el socialismo más se perfecciona, el socialismo logra más pobreza y éxodo. Y en la actualidad el éxodo es interesante. Tengo un cuadrito, no sé si Por favor, puedo claro, utilizar. claro que sí. El cuadrito es el siguiente. Dice, ¿hacia dónde se han ido los venezolanos? Sí, podemos mostrarlo a la cámara. Si Claro, es que, sin duda. Sí. Acá. ¿Hacia dónde se han ido los venezolanos? Sí. Y entonces, 550,000 se han ido a Colombia, 300,000 han llegado al Ecuador, 15,000 a Costa Rica, y así por este orden, me estoy inventando. A Estados Unidos, Las cifras son más o 7,000. menos exactas, sí. De lo que me acuerdo. Lo que me llamó la atención es que a Cuba no se va ninguno. Qué cosa, esto es muy significativo, ¿no? Tendrían, pero desde luego. tendrían que irse pues al paraíso terrenal. Pero en el socialismo ocurre que a los países socialistas la gente no quiere ir. Y de los países socialistas la gente quiere irse. Y entonces, ¿el socialismo es exitoso o es fracasado? El socialismo es desde luego un fracaso. No es como, es lo inverso de Guayaquil. De Guayaquil se dice es el modelo exitoso. Yo digo, el modelo de Guayaquil es exitoso y el modelo del Ecuador es el de los exitosos. Queremos agradecerle al doctor Oscar Terán por habernos ofrecido esta visión panorámica
y creo que esto amerita que tengamos una nueva conversación para esta sí, con un bisturí, hacer una disección más profunda de la política latinoamericana y entender, descubrir, si se quiere, las razones que explican el estado de situación actual que vive el país y que vive la región, ¿no? Yo creo que, por fortuna, la ciudadanía y nuestros pueblos están adoptando con conocimiento de causa unas posturas diferentes que ojalá permitan que salgamos del estado actual de situación que no es beneficioso para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, doctor Terán. A usted, doctor Jaramillo, muy gentil. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.